Continuamos. Ejercicio 3. Y igual menos x a la 2 más 3. Entonces nos vamos a concentrar acá. Bien, entonces comenzamos. El punto A nos piden hallar la forma, identificar la forma. Esta es de la forma y igual a x a la 2 más c. Bien, vamos para el punto B. En el punto B nos piden identificar los valores. Entonces a vale menos 1, b vale 0 y c vale 3. Y nos piden analizar el valor a. Bien, entonces el signo es negativo, eso significa que es cóncava hacia abajo. Eso significa que es cóncava hacia abajo. Entonces eso significa que la gráfica va a ser así. La parábola va a ser cóncava hacia abajo, así. Y el número es 1. Eso significa que ni más cerrada ni más abierta. Entonces, ni más cerrada ni más abierta. Bien. Continuamos para el punto C. En el punto C entonces nos piden hallar el vértice. Entonces el vértice de esta parábola, cuando tiene la forma ax a la 2 más c, el vértice es 0, c. Entonces en este caso nuestro vértice va a ser 0, y la c de nosotros vale 3, o sea 0,3. Bien. Seguimos. En el punto D nos piden hallar el eje de simetría. Estas parábolas entonces tienen el eje de simetría, el eje Y, es el eje Y, el eje de simetría. Y ese eje Y tiene ecuación x igual 0. Bien, vamos entonces para la gráfica. Entonces para la gráfica, entonces en el punto de la gráfica, entonces nos piden la tabla de valores y el plano cartesiano. Entonces para la tabla de valores tenemos x, tenemos y. Bien, entonces tenemos en x menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y vamos a empezar. Lo voy a hacer de una vez porque no tengo espacio. Entonces tenemos, cuando x vale menos 2, entonces esto da menos 4 más 3, menos 1. Cuando x vale menos 1, entonces esto da 2 positivo. Cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 1, esto vale, y vale 2. Y cuando x vale 2, y vale menos 1. Menos 1. Listo. Entonces ya con esto lo que vamos a hacer es entonces el plano cartesiano. Entonces hacemos el eje Y y el x entonces lo tenemos por acá, más o menos x, y por aquí el eje Y. Las divisiones más o menos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, listo, más o menos. Y vamos a intentar ubicar los puntos. Entonces, empezamos. El punto menos 2, menos 1. Entonces, menos 2 en x por aquí. Y menos 1 en y por acá. Entonces, el punto es aquí, más o menos. Menos 1, 2. Menos 1 en x, 2. Acá más o menos. Luego 0 en x en y3, acá más o menos. 0 en x, y3. En x1 y en y2, acá más o menos. Y en x2 y y-1, en x2, y-1, por aquí. Esos son los puntos. Ahora, tenemos que intentar hacer una especie de curva, más o menos. La curva más o menos sería así. Más o menos tendríamos esa curva. Entonces esa es la gráfica de y igual menos x a la 2 más 3. Revisemos. Es cóncava, dijimos que era cóncava hacia abajo por aquí, efectivamente es cóncava hacia abajo. Dijimos que no era ni más cerrada ni más abierta, listo.
El vértice dijimos que era 0,3 y miremos que el vértice aquí tiene coordenadas 0 en x, 0 en x, menos 3 en y. Está correcto, perdón, 3 positivo. 0 en x, 3 en y positivo. Vemos que el eje de simetría es el que divide la parábola como en dos partes iguales y vemos que es el eje y. Bien, entonces terminamos el ejemplo 3, vamos para el ejemplo 4. Entonces en el ejemplo 4 nos dice y igual x a la 2 sobre 2. Entonces vamos a empezar. Y igual x a la 2 sobre 2. Entonces empezamos. Punto A. Identificar la forma. Esta es de la forma y igual a x a la 2. Vamos para el punto B. Entonces en el punto B nos piden identificar los valores. Entonces a vale, cuidado acá, a es lo que acompaña a x a la 2 y en este caso a es esto, o sea 1 sobre 2. B vale 0 y C vale 0. Y luego nos piden analizar el valor A. Analizando el punto A vemos que es positivo. Eso significa que la parábola es cóncava hacia cóncava hacia arriba. Es decir, que la parábola se abre hacia arriba. Es de esta forma. Se abre así, es de esa forma. Y como el número es 1 sobre 2, eso significa que es mayor que 0 y menor que 1. Como es mayor que 0 y menor que 1, eso significa que es más abierta la parábola. Más abierta la parábola. Es más abierta la parábola. Bien, más abierta. Vamos para el punto C. Entonces, en el punto C nos piden hallar el vértice. El vértice de esta parábola, cuando tiene la forma y igual a x a la 2, el vértice siempre es el punto 0,0, o sea, el origen. Bien, vamos a hallar el eje de simetría. Vamos a hallar el eje de simetría. Entonces, en el eje de simetría, estas parábolas de esta forma, el eje de simetría es el eje y. Y el eje y tiene ecuación x igual 0. Bien, entonces por último, en el E vamos a hacer la gráfica. Y para la gráfica entonces tenemos, la tabla de valores. X, Y. Bien, le damos valores de menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y entonces tenemos la ecuación, que nuestra ecuación es y igual x a la 2 sobre 2. Entonces empezamos. Cuando x vale menos 2, entonces cuando x vale menos 2, y vale 2. Cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 1 sobre 2, un medio. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1 medio, 1 sobre 2. Y cuando x vale 2, cuando x vale 2, sí, y vale 2. Listo. No estoy haciendo la explicación de todo eso porque no tengo espacio. Bien, ya tenemos la tabla de valores. Vamos a hacer el plano cartesiano. Entonces, para el plano cartesiano, lo tenemos acá. Bien, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, perdón, menos 1, menos 2, menos 1, perdón, 1, 2. Y aquí menos 1, menos 2. Bien, voy a hacer otro aquí. Ahí, listo. Entonces vamos a tratar de ubicar los puntos. Entonces tenemos el punto menos 2, este punto, menos 2,2. Menos 2,2 da más o menos aquí, más o menos. El punto menos 1,1 medio, este no lo voy a pintar porque uno escoge los de valores enteros. Vamos a escoger el punto 0,0 que está acá. Y este no lo voy a pintar y vamos a pintar el punto 2,2. 2 en x,2. Bien.
Ahí tendríamos 3 puntos. Eso no se puede unir mediante rectas. Más o menos habría que hacer una especie de curva. Entonces más o menos la especie de curva sería así. Más o menos. Y esa sería la gráfica de la ecuación y igual x a la 2 sobre 2. Revisando, tenemos que efectivamente dijimos que se abría hacia arriba. Miren que la parábola se abre hacia arriba. Es más abierta, sí es un poco más abierta que lo normal. Dijimos que el vértice era el punto 0,0, aquí está el origen que es el punto 0,0. Y que el eje de simetría, que es el que divide la parábola en dos partes iguales, es este, vemos que es el eje Y.